Ok. Invasión de la URSS a Afganistán. A 40 años de la Guerra de Afganistán. La Guerra de Afganistán, también conocida como la Guerra Afgano-Soviética, se desarrolló entre los años 1978 y 1992 y fue parte de los conflictos de la Guerra Fría. En la contienda o en el conflicto se enfrentaron las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán, que estaban apoyadas por el ejército soviético, contra los mujahidines. Los mujahidines eran un grupo guerrillero afgano islámico y ellos estaban apoyados por diversos países extranjeros, y entre uno de ellos estaban los Estados Unidos. El 5 de diciembre de 1978, Taraki, que era un líder comunista afgano, él firmó un tratado de amistad con la URSS, el cual establecía el apoyo militar y económico para el comunismo afgano. El régimen de Taraki no podía sostener la lucha contra los rebeldes. Incluso muchos soldados que simpatizaban con el partido se volvieron a las filas de los disidentes por la creciente opinión pública negativa. Taraki estaba sometiendo a la hambruna y a la pobreza a los afganos para subsanar el debilitamiento bélico. El gobierno pidió ayuda a Moscú en 1979, en el cual fue el año en el que comenzó la invasión soviética a Afganistán. ¿Por qué invadió la URSS a Afganistán? En 1978 se instauró en Afganistán un gobierno comunista liderado por Taraki. El hombre fuerte de este ejecutivo era Amin, que se encargó de llevar a cabo una política de represión. Amin comenzó muy pronto a conspirar contra Taraki y en octubre de 1979 lo asesinó y se convirtió en el nuevo dirigente del país. Solo 100 días después, la Unión Soviética decidió intervenir y comenzó la invasión de Afganistán, el último gran enfrentamiento bélico de la Guerra Fría. La invasión a Afganistán fue como el cierre de la Guerra Fría, ya que Amin conspiró, se podría decir que conspiró contra Taraki, así que en 1979 Amin decidió matar a Taraki, ya que si lo mataba, él se iba a convertir en el nuevo dirigente del país. Y después de 100 días solamente, pasaron 100 días para que comenzara la invasión de Afganistán. Los soviéticos actuaron como una quinta columna. El dictador afgano pensaba que los soldados estaban allí para ayudarle, pero en realidad estaban preparando su derrocamiento. El interés principal que impulsó a rusos y después a soviéticos a extenderse hacia Afganistán era su búsqueda de un corredor terrestre hacia el Océano Índico. A este objetivo geopolítico se le sumó durante el siglo XX el de consolidar el comunismo por medio de la sovietización de las instituciones políticas, educativas, económicas y sociales de Afganistán. Esto lo escribió o lo dijo el Instituto de Relaciones Internacionales, ya que ellos, los soviéticos, necesitaban un corredor terrestre que fuera hacia el Océano Índico, ya que era su objetivo geopolítico, ya por la cual ellos decidieron consolidar el comunismo por medio de la sovietización de las instituciones políticas, instituciones educativas, instituciones económicas e instituciones sociales de Afganistán. La URSS buscó así la instauración de un régimen comunista en Afganistán en varias fases. Sería más estratégico y menos impactante en la sociedad. Primero con el derrocamiento del rey en 1973 y la toma del gobierno de su histórico aliado, Khan, a la que iría
seguida un golpe de Estado comunista, 1978. Y si todo eso no funcionaba, tal como finalmente sucedió, porque nada de lo que planearon funcionó. Entonces ellos usaron un último recurso, que el último recurso fue la invasión del país en 1979. Ante la irrupción soviética, el ejército afgano se fragmentó, siendo una pequeña parte funcional al nuevo gobierno. El resto se unió a los grupos de la resistencia, conocidos como muyahidines, para combatir a las fuerzas invasoras. Los Estados Unidos y algunos países musulmanes se unieron por medio de Pakistán. Proporcionaron ayuda económica y militar a esos grupos. La resistencia a la visión comunista se convirtió en un fenómeno tan amplio que terminó derivando en conflictos civiles, allí donde la debilidad del Estado, estructural o episódica, coincidía con una movilización social en contra del poder establecido y con los intereses de diversos grupos sociales afectados a un amplio y fragmentado territorio y que respondían a unas mismas condiciones estructurales, la ruralidad. Ahí fue cuando los Estados Unidos y algunos países musulmanes proporcionaron ayuda económica y militar a esos grupos de los cuales pues no sabían cómo defenderse o no tenían la forma de defenderse. La estructura de la sociedad afgana, la particularidad de su accidentada geografía y el historial combativo del pueblo afgano condicionaron el modo de concebir y hacer la guerra. El enfrentamiento asimétrico sorprendió al ejército soviético, obligándolo a adoptar mediante el ensayo y el error nuevas tácticas y nuevas estrategias. No obstante, el potencial militar soviético, gradualmente el énfasis de las acciones se cambió, reduciendo el peso de las operaciones militares para privilegiar la búsqueda de un acuerdo político o una salida negociada. Ello permitió la retirada de las fuerzas militares soviéticas. 1988 y 1989, ya que pues la estructura afgana de la sociedad tenía la particularidad de una geografía accidentada. Quedó en Afganistán un escenario interno relativamente frágil en el que varias organizaciones se enfrentaron contra el gobierno afgano y entre sí por consolidar su posición. Luego fueron vencidas por los talibanes en 1996. Afganistán fue el último campo de batalla en la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, con sus respectivos aliados en el este y en occidente. Afganistán era el último campo porque fue la última guerra durante la Guerra Fría y lo último fue la URSS y Estados Unidos, ya que cada quien tenía sus aliados. Esto se hizo en el este y en el occidente. Cada quien tenía sus aliados y cada quien adoptó un escenario, ya que Afganistán había quedado en un escenario relativamente frágil, ya que pues varias organizaciones se habían enfrentado contra el gobierno afgano para poder recuperar o retener su posición. Pero todo eso no valió la pena porque fueron vencidas por los talibanes en 1996. ¿Cómo impactó la invasión de la URSS a Afganistán en las relaciones internacionales? Como habíamos dicho anteriormente, pues quedó Afganistán en un escenario interno frágil, porque pues se enfrentaron las organizaciones contra el gobierno. La invasión que se llevó a cabo a Afganistán fue dada por ciertos problemas, tanto internos como externos. Primero, las tropas soviéticas tomaron Kabul y ahí pues se puede decir que son relaciones porque pues tomaron Kabul. Ahí en el mapa se ve como un pequeño pueblito, un pequeño estado, por el cual también fue tomado por las tropas soviéticas. Ya no solo se quedaron en Afganistán, sino que fueron para Kabul, siguiendo las órdenes de su presidente Leónidas en ese entonces.
Esta invasión fue la primera fase del extenso conflicto de la guerra civil afgana. Esta nada más fue la primera fase, porque hubieron muchas más fases por la cual se extendió el conflicto de la guerra civil afgana.